Para los creyentes es un mes muy importante porque sabemos que la última semana recordamos la crucifixión y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y por lo tanto este mes queremos recordar la vida, y no nomás la vida, sino el ministerio de Jesús. Y la verdad es que hablar de la vida de Jesús es algo muy bonito, pero es algo bien complejo porque Jesús fue impresionante y sigue siendo impresionante. Cuando usted escucha la palabra Jesús, seguramente se vienen imágenes parecidas como a la que se está proyectando, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos referentes ya según las investigaciones y según libros y también Hollywood, ¿verdad? A través de las películas y series nos da como ese panorama de Jesús. Entonces, cuando escuchamos la palabra Jesús, seguramente se nos vienen muchas imágenes a nuestra cabeza similares a la que está acá en el proyector. Nos imaginamos a un Jesús sentado con los niños, con ovejitas, ¿verdad? Pero Jesús fue más que eso. Jesús no solamente fue hijo de María y José. Jesús no solamente se interesó desde pequeño en las cosas de Dios. Jesús no solamente fue una persona que desarrolló un ministerio. Jesús impactó de una manera extraordinaria nuestra historia. Fue un parteaguas que actualmente en nuestros libros de historia hay un AC antes de Cristo y un DC después de Cristo. Y bueno, Jesús desafió las reglas de aquella época con sus discursos, con sus enseñanzas, y causó tantas polémicas. Si hubiera estado Jesús en nuestra época, hubiera sido muy difícil, yo creo, poder verle, o sea, porque era una persona que causaba tanto impacto que la multitud, dice la Biblia, que lo seguía, y lo seguía porque había señales que hablaban de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, seguramente si tuviéramos a Jesús en nuestra época fuera imposible, ¿verdad?, acercarnos a él. Entonces yo creo que era una persona que siempre estaba rodeada y tanto de seguidores como de enemigos también, porque causó mucha polémica sin duda alguna. Y bueno, Jesús también enseñaba a través de diferentes parábolas, y palabra también. Y Jesús vino a realizar una misión muy importante, a buscar a los que se habían perdido, a anunciar las buenas nuevas, enseñó, evangelizó, sanó. Y hablar del ministerio de Jesús en una sola sesión, pues sería imposible, ¿verdad? Entonces, estos domingos quisiéramos hablar de la vida de Jesús y de su ministerio. Y esta mañana yo quiero hablarles de una parte muy importante de Jesús, que es Jesús el que sana. Y quiero leerles en Hebreos capítulo 13, versículo 8, una pequeña porción que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús es el mismo de ayer, sigue siendo el mismo de hoy y es el mismo que seguirá siendo por los siglos de los siglos. Entonces, si Jesús sanó en aquella época, Jesús sana hoy y Jesús seguirá sanando, ¿verdad? Si Jesús habló a la vida de miles de personas, Jesús sigue hablando hoy y Jesús seguirá hablando por los siglos de los siglos. Si Jesús liberó en aquella época, hoy puede liberar y seguirá liberando. Si Jesús mostró su gracia hace más de 2000 años, Jesús hoy sigue mostrando su gracia y seguirá mostrando su gracia por los siglos de los siglos. Y a mí me impacta mucho que en los evangelios se describen muchas narraciones, muchas historias sobre sanidad. Y sabe que hay 3 maneras en que podemos ser sanados. La primera que quiero comentarles, aquí están las 3, es naturalmente. Nuestro cuerpo está diseñado de una manera tan perfecta, Dios lo diseñó de una manera tan perfecta que Jesús nos puede sanar de manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo, a través del sistema inmunológico, lucha contra las enfermedades o contra los virus y bichos que diario pues andan rondando, ¿verdad? Y cuando usted a veces se resfría, su cuerpo de manera natural sana.
Y Jesús obra a través de manera natural, a través de ese sistema tan perfecto de nuestro cuerpo, porque diario estamos expuestos a muchos virus y bacterias. Y bueno, cuando por ejemplo también tenemos un raspón, se forma una pequeña costra, ¿verdad? Que después se cae y bueno, ya queda nuestra piel otra vez sana. Cuando nos cortamos, que estamos haciendo alguna comida, empieza a salir sangre y bueno, nuestro cuerpo es tan perfecto que pasa algo que se llama coagulación, si no me equivoco, y bueno, deja de salir sangre. Entonces, esa es la manera natural en que nuestro cuerpo sana, ¿verdad? Y Jesús sigue sanando de manera natural a través de nuestro cuerpo y de ese sistema tan perfecto que hay. Y hay una segunda forma en que podemos experimentar la sanidad, que es la médica. Jesús a través de los médicos obra en nuestra vida. Cuando usted tiene algunos síntomas, usted puede acudir con un médico y este médico puede diagnosticar alguna enfermedad y este médico puede prescribir algún tratamiento, ¿verdad? Entonces, Jesús obra a través de las manos de los especialistas y si hay algo un poco más interno, pues para eso están los cirujanos, los cardiólogos, los neurólogos, los anestesiólogos, porque aquí me van a ver feo si no lo menciono, quienes juntos y a través de Dios, ¿verdad? Dios usa sus manos para traer sanidad a nuestro cuerpo. Yo no sé si usted ha sido alguna vez intervenido, yo únicamente cuando traje al mundo a Lucas, y doy gracias a Dios por la intervención a través de los especialistas. Y hay una tercera forma en la que podemos experimentar la sanidad, y esta tercera forma es a través de un milagro. Y Jesús mostró muchos milagros que se registran en los evangelios, y yo quiero compartirte uno que se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 42. Si usted trae su Biblia y quiere acompañarme, lo puede hacer. Si no, igual está proyectado. Dice de la siguiente manera: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este milagro, como otros que hizo Jesús con respecto a sanidad, tiene dos ingredientes de los que hoy quiero compartir. Y el primer ingrediente que necesita estar presente en un milagro es la fe. En todo milagro debe de estar presente la fe. La fe es la materia prima para que ocurra un milagro. Y no únicamente en cuestión de sanidad, sino en cualquier milagro que nosotros estemos pidiendo a Jesús. Y no necesariamente la fe tiene que estar en nosotros, puede estar en alguien más, pero la fe es un ingrediente que tiene que estar presente para que un milagro ocurra. Este hombre estaba enfermo de la piel, dice que tenía lepra, y esta enfermedad en el tiempo de Jesús era incurable. Actualmente, si no me equivoco, hay tratamiento. Sin embargo, este hombre hace una declaración de fe impactante y le dice: yo sé que tú puedes sanar. ¿Usted cree que Jesús puede sanar? Amén. Él sanó, Él sana y Él seguirá sanando, ¿verdad? Y este hombre hace una declaración de fe y dice: yo sé que tú puedes sanar. Entonces, el primer ingrediente para que ocurra un milagro es la fe. La fe no es negar los hechos, o no es negar, por ejemplo, cuando estamos enfermos y decirnos o aferrarnos, no estoy enfermo, porque hay quienes niegan estar enfermos. La enfermedad está presente y no necesitamos negarla, pero sí aferrarnos a la promesa de que por su llaga hemos sido curados, como lo decía el profeta, o como lo escribió el profeta Isaías, que fue la promesa a la que esta persona con lepra se aferró. Entonces no tenemos que negar la enfermedad, pero sí hay que declarar que por su llaga hemos sido
curados, amén, o sanados. En Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó, dice la Biblia, a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del profeta Isaías, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Oiga, y la palabra es clara cuando dice que Jesús sanó a todos, porque no hay enfermedad que el Señor no pueda curar. No hay enfermedad imposible para Jesús. No hubo enfermedad imposible en su época, no hay enfermedad imposible que Él no pueda quitar hoy, y no habrá ninguna enfermedad imposible que Él pueda curar. Entonces, cuando la Biblia dice que sanó a todos, quiere decir que ahí había personas con cáncer, que ahí había personas con SIDA, que ahí había personas con gastritis, con colitis, que ahí había personas con dolores de cabeza, desde la enfermedad más simple que usted pueda imaginar hasta la más completa, que seguramente en aquella época no había solución. Y la palabra es clara cuando dice todos. No dijo nada más a los que tenían dolor de cabeza o nada más a los que tenían enfermedades simples, dice todos. Pero el primer ingrediente dijimos que es la fe. Ellos creían. Si Él puede sanar a todos, eso nos incluye a nosotros. En Mateo 13, 18 dice, y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Jesús puede hacer milagros y Jesús sigue haciendo milagros donde encuentra fe. No permita que su fe bloquee el milagro por el que tanto usted ha pedido. Sea sanidad o sea alguna otra situación que usted ha pedido como milagro, no permita que la fe o que la falta de fe o que la incredulidad bloquee su milagro. Cuando usted tenga falta de fe, usted puede pedírsela a Dios. Había un hombre, fíjese, que también relata las escrituras, que su hijo estaba endemoniado, que tenía espíritus malignos, y él quería ver un milagro en su hijo. Y le dice, ayúdame con mi incredulidad. Cuando usted no crea, dígale a Jesús, ayúdame con mi incredulidad. Independientemente del diagnóstico, independientemente de los síntomas o independientemente del dolor que usted pueda estar sintiendo, cuando a usted le falte fe o haya incredulidad en su vida, usted puede acercarse a Jesús, a ese Jesús que hizo milagros y que sanó, y pedirle, Jesús, dame fe. Usted puede acercarse cuando le falte fe, porque no vamos a negar que nos falta fe, que de repente se nos hace imposible que puedan ocurrir ciertas cosas, pero el Señor sigue haciendo milagros, y a través de los milagros, a través de las sanidades, es que muchas personas se han acercado y han seguido a Jesucristo. Mi abuelo fue uno de ellos. El papá de mi papá tenía leucemia y Jesús hizo un milagro en su vida. Y podría contarles más. Crecí en la iglesia y he visto cómo Jesús sigue haciendo milagros a través de la oración y a través de la fe. Pero hay que tener fe, ese es el primer ingrediente. Recuerdo que en la iglesia de mis papás todavía hay un día de oración, así como aquí en Betania, y había una hermana que cada reunión de oración pedía por algo de su salud, relacionado a su salud. Entonces, como que siempre estaba enferma. Y al día siguiente, a la semana siguiente más bien, en la siguiente reunión, volvía a pedir por su salud, pero le agregaba algo más. Y
ya sabíamos que cuando le tocaba, porque nos poníamos en círculo, y ya sabíamos que cuando le tocaba a la hermana Carmen, ya dije el nombre, cuando le tocaba, yo decía, ay, a ver qué más se le complicó, o sea, ya le salió diabetes, después hipertensión, después problemas con el hígado, y yo decía, Señor, ¿ahora qué le va a salir? Yo creo que un día mi mamá, como que yo no sé si se fastidió, se enojó, pero le dijo, hermana Carmen, vamos a orar para que Jesús la sane completamente y que ya no tenga nada. Y me acuerdo que ese miércoles, perdón, ese martes, aquí es miércoles, ayer era martes, oramos, y yo creo que todos oramos con mucha fe, porque al siguiente martes, la hermana que dije, ay, ya viene la hermana Carmen ahora de que se enfermó, y cuando le toca a la hermana Carmen exponer su petición, dijo, le doy gracias a Dios porque Él hizo un milagro y estoy sana. Y no, hombre, todos aplaudimos con mucho gusto porque no sé cuántos martes llevaba enferma, ¿verdad? Pero el Señor Jesús sigue sanando y es cuestión de que tengamos fe, ¿verdad? Si usted no la tiene y alguien más la tiene, podemos recordar ese pasaje en la Biblia en el que los amigos del paralítico, para que Jesús hiciera la obra en él, hacen un hueco en donde Jesús estaba, un boquete, y lo bajan, y Jesús le dice que por la fe de sus amigos era sano. Yo no sé entonces si el paralítico tenía fe o no, pero sus amigos creían en que Jesús podía sanarlo. Entonces a veces usted no tiene fe, pero si alguien más de su familia la tiene, usted puede experimentar un milagro, o la persona que está cerca de usted, que está enferma, puede experimentar un milagro. Y este leproso dice, fíjense en los versículos que leímos al inicio, dice, yo creo que tú puedes, que tú tienes el poder para sanarme. Pero luego pregunta, ¿quieres hacerlo? Le pregunta a Jesús. O sea, le dice, yo creo que puedes, ¿quieres hacerlo? Le pregunta. Y yo pensaba en esta parte y yo decía, ¿por qué le preguntó si quiere? Yo no le hubiera preguntado, yo, sáname. Pero son dos cosas diferentes al cuando decimos, creo que puedes hacerlo, y cuando dices, ¿quieres hacerlo? Y este hombre estaba convencido de que Jesús podía sanarlo. La lepra era considerada una enfermedad inmunda en aquella época. Los leprosos eran expulsados básicamente de la ciudad, eran, pues sí, expulsados a las afueras y ahí morían. Eran básicamente condenados, y acercarse a algún leproso, pues era también inmundo. Eran personas que estaban socialmente abandonadas y condenadas a morir sin nadie. Entonces, seguramente esta persona se sentía indigno o se sentía inmerecedor de este milagro al decir, ¿quieres hacerlo? Porque su corazón también estaba enfermo, su corazón también estaba herido, porque había sido socialmente expulsado, porque para las personas era inmundo, porque nadie se podía acercar a él, porque si alguien lo tocaba, entonces esa persona básicamente era también inmunda. Entonces, él le pregunta a Jesús, ¿quieres hacerlo? ¿Acaso te vas a acercar a mí para contaminarte y para ser inmundo como yo? Y lo increíble es que Jesús le dice, quiero. Y aquí viene el segundo ingrediente o el segundo componente para que un milagro ocurra, que es la gracia. Cuando Jesús dice quiero, es porque vamos a experimentar su gracia. Y la gracia es recibir algo que no merecemos. La gracia es recibir algo que no merecemos. Porque si lo mereciéramos, entonces tendríamos que pensar en todos nuestros actos y tendríamos que pensar en muchas cosas para que pudiéramos ser merecedores.
Y Jesús no lo sanó porque lo mereciera. Jesús lo sanó no porque lo mereciera o porque Él fuera bueno, sino porque Él era bueno. Jesús sigue siendo bueno en nuestra vida. El Salmo 6, versículo 12 dice: Señor, ten misericordia de mí, que estoy enfermo, sáname, pues todos mis huesos se estremecen. Tenemos que apelar a su misericordia, a su gracia, no a nuestros actos, no a nuestros méritos ni a nuestros títulos, sino a su gracia, sabiendo que no somos merecedores, pero que por su gracia y por su misericordia Él puede tocar nuestra vida. Dice la palabra de Dios en estos versículos que Él tocó al inmundo y el inmundo quedó sano. Y esto habla de que Jesús cambió las reglas. Nadie podía tocar a un leproso y Jesús lo tocó. Al momento de tocarlo, Jesús cambió completamente las reglas de aquella época. Y aquella persona que era inmunda dejó de serlo. La sanidad que hay en Jesús es más fuerte que la enfermedad que pudiera haber en nuestro cuerpo. En el Salmo 147:3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Además de las enfermedades físicas, hay otras enfermedades o hay otras heridas más profundas que podemos tener muchas veces en el corazón o en nuestra alma. Y estas a veces pueden causar más daño que las enfermedades físicas. Aquellas que venimos cargando desde hace tiempo, de nuestra infancia, que a lo mejor se generaron en nuestra relación con nuestros padres, en alguna relación no sana, tanto relaciones amorosas como relaciones de amistad, alguna mala situación por la que hemos pasado. Hay heridas en nuestro corazón, pero Jesús puede sanar hasta la herida más profunda. Y Jesús no solamente entonces quiere sanar nuestro cuerpo, sino también quiere sanar nuestra alma. Y es bien impactante cuando nosotros nos acercamos y contamos con estos dos ingredientes, cuando tenemos fe y cuando acudimos a su gracia. Porque si usted analiza el resto de milagros que el Señor hizo en los evangelios y que están descritos, podemos ver que están estos dos ingredientes, la fe y la gracia. Recordamos a aquella mujer del flujo de sangre que se acercó, y dice la palabra que tocó el borde del manto y fue sana. La cantidad de personas que Jesús sanó, yo creo que faltarían a lo mejor algunos que quizá no se describen en los evangelios, pero es impresionante cómo Jesús sanó de una manera milagrosa a tantas personas. Y el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue sanando. Ese Jesús que sanó hoy sigue sanando y seguirá sanando. Hace algunos años yo tenía, estoy tratando de recordar mi edad, yo tenía 18, mi única hermana tenía 16 años y de la nada ella tuvo una hemorragia cerebral. Y es muy extraño porque a esa edad, comentaba el neurólogo cuando pasó, que era muy extraño que una joven de 16 años tuviera una hemorragia cerebral, y preguntaba si ella no había tenido dolores de cabeza, o había tenido algunos síntomas que explicaran el porqué de esa hemorragia cerebral. Y para mí fue algo que marcó mi vida,
porque no me había tocado ver algo tan cercano a mí. O sea, lo había visto con mi familia, lo había visto con los hermanos de la iglesia, pero no me había tocado experimentarlo con alguien tan cercano. Y cuando yo miré a mi hermana hospitalizada, cuando escuchaba hablar al neurólogo y que hacían tomografías y que no podía moverse porque si se movía era peligroso y podía venirse otro derrame, y que estaban viendo las opciones para ver si la operaban o no la operaban y qué secuelas iba a tener después de la operación. Yo decía, wow, tiene 16 años y quizá mi hermana ya no va a poder caminar o quizá mi hermana no va a poder ver. Y recuerdo que hasta cierto punto yo sentí molestia porque yo miraba a mis papás arrodillados, orando y llorando por un milagro. Y yo le decía a Jesús, ¿cómo es posible? Sí, si mis papás tienen una vida en la que te han servido, ¿cómo es posible esta situación? Y yo le decía a Jesús, haz un milagro, yo quiero ver un milagro en la vida de mi hermana. Y pasaron, si no mal recuerdo, 3 días, cuando le vuelven a repetir estudios para, pues ya decir el plan de intervención y demás. Y en esos últimos estudios aparece una sanidad completa. Ya no se ve nada en su cabeza. El neurólogo vuelve a repetir los estudios porque dice, es que a lo mejor hay un error aquí. Pero no había ningún error. Jesús había hecho un milagro en la vida de mi hermana. Y ese Jesús que hizo el milagro en la vida de mi hermana, en la vida de mi abuelo, bueno, de mis 2 abuelos, de mis padres, es el mismo Jesús que hoy sigue sanando. Y yo quiero orar esta mañana para que usted pueda experimentar a un Jesús que sana. A lo mejor usted no está enfermo en este momento, pero a lo mejor hay alguien cercano a usted que está enfermo, o a lo mejor hay enfermedades o hay enfermedades emocionales o heridas en el alma que usted necesita sanar. Entonces yo quiero hacer una oración por usted esta mañana, y si usted está enfermo puede cerrar un momento sus ojos, tocar esa parte de su cuerpo, si es que tiene dolor o si está enfermo, o si conoce a alguien que está enfermo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que me acompañe esta mañana a pedirle a Jesús, a ese Jesús de ayer, de hoy y por los siglos, que obre sanidad y que haga un milagro. Si usted ha pedido un milagro, independientemente de sanidad o no, si usted está pidiendo por un milagro, yo no lo conozco, pero Jesús sí lo conoce y Él puede obrar un milagro si usted tiene fe y si usted acude a la gracia y a la misericordia de Jesús. Señor, yo te doy gracias por lo increíble que eres. Jesús, yo te doy gracias por cada una de las señales y milagros que realizaste cuando estuviste aquí en la tierra. Y te doy gracias porque sé que hoy sigues sanando, porque sé que hoy sigues haciendo milagros y porque sé que lo seguirás haciendo por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, oro por sanidad. Oro por sanidad para aquellas personas que se encuentran en este lugar. Tú conoces su cuerpo, tú conoces cada parte de su cuerpo, Señor. Yo te pido que traigas sanidad. Si hay alguien, Señor, en nuestra familia, dentro de nuestros amigos o conocidos que esté experimentando una enfermedad, yo te pido que tu misericordia y que tu gracia hoy toquen su vida.
y que hagas un milagro especial. Queremos conocer a ese Jesús que sana. Queremos conocer a ese Jesús que sanó, que sana y que sigue sanando. Oro esta mañana, Señor, por esas heridas emocionales. Oro esta mañana, Señor, por esas heridas en el alma que han sido causadas, Señor, por experiencias terribles, por relaciones, Señor, difíciles, por pérdidas insuperables. Oro por esas heridas en el alma, Señor. Oro para que tú quites ansiedad, depresión, tristeza y que podamos experimentar esa sanidad completa, física, pero también en el alma y también espiritual. Oh, toca, Señor, nuestra vida. Yo sé que puedes y yo sé que quieres. Oramos, Señor, por un milagro. Oro, Señor, por ese milagro que tus hijos y que tus hijas han pedido. Yo no conozco su vida, pero tú conoces, Señor, su corazón. Y quizá tengan semanas o quizá tengan días orando por ese milagro. Yo te pido que obres en gracia, Señor, porque tú eres bueno, porque no lo merecemos, somos inmerecedores de tu gracia, pero en tu infinita misericordia obra sanidad. Obra sanidad, Señor. Bendice nuestra vida. Toca nuestra vida, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.